Mis queridos hermanos, bendiciones del cielo para todos ustedes. Qué bueno nuevamente comunicarnos a través de este medio, compartirles mensajes y bueno, que nuestra vida cristiana permanezca siempre adelante. Como dice el apóstol Pablo, firmes, firmes y adelante. Hermanos queridos, hoy quiero hacer algo un poco diferente. Queremos hacer un comentario. Digamos que no es tanto una refutación, sino un comentario, darle algunas ideas en cuanto a lo que algunos dicen. Muchas cosas están diciendo, muchas cosas. Y lo que es más preocupante es que lo están diciendo predicadores, pastores, líderes, que supuestamente están en regla en la iglesia adventista del séptimo día. Pastores que tienen su salario y toda esta situación. Y líderes que están actuando, algunos como ancianos de iglesias o líderes de departamentos. Parece, mis queridos, que cada vez más y más se va acentuando esta situación. Ahora, yo quiero decirles algo. Esto no es nuevo. Pero, ¿qué es lo que sí es nuevo hoy día? El sistema de comunicación que tenemos. Porque todas esas cosas llegan rápidamente a muchos rincones de la tierra. Entonces, lo que decimos puede afectar para bien o para mal a alguien. Y hay muchos que no escuchan solo por escuchar. Van a ver ustedes que hay muchos que van a un culto, a una conferencia, y ahora, como ya tienen la manía de aplaudir, como dicen, aplauden como focas, pero no saben ni qué aplauden. Porque solamente van por la emoción. Pero hay quien escucha, y escuchar es digerir. Esto que están diciendo, ¿me parece o no me parece? ¿Lo acepto o no lo acepto? Porque hay algunos que dan por sentado que si es el pastor que lo dice, entonces es verdad. Hay una iglesia que se conoce como la iglesia de Forest City, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y allí ministra el pastor Joel Barrios. Y es precisamente a un tema muy reciente del pastor Joel Barrios que queremos hacerle algunos comentarios. Queremos hacerlos, por supuesto, con respeto, pero con franqueza. Lo que ellos piensan y lo que él piensa, con lo que pensamos los que hemos conocido este mensaje y no de ayer, hace ya años. Entonces, mis hermanos, yo quiero que estén atentos. Vamos a colocarle los fragmentos. El tema dura más o menos 1 hora y hay muchas cosas ahí. Yo solo seleccioné algunos fragmentos que me llamaron la atención, pero hay muchas cosas que uno podría comentar. Bueno, esto, ¿qué razón de ser tiene el decir esto? Así que vamos a colocar la primera parte. Ya hemos orado, hemos pedido al Señor que nos dé sabiduría. Hemos orado por este hombre y por todos los que le escuchan para que disciernan, para que no simplemente aplaudan, sino que tengan discernimiento, porque eso es lo que necesitamos hoy. Así que vamos con la primera sección. Son algunas secciones que queremos tomar de este tema. El fin no es destrucción de Dios que viene para destruir a aquellos que no le hicieron caso, sino que es la intervención de Dios en el mundo antes que nosotros nos autodestruyamos. En otras palabras, el fin para Dios es la intervención para salvarnos, no es la intervención de Dios para destruir a aquellos que no le hicieron caso. Porque si no, Dios sería un manipulador. Y nosotros nunca vemos a Dios manipulando a nadie. Y alguien puede decir, ¿cómo Dios, vos no viste a Dios manipulando a nadie? No lo veo a Jesús manipulando a nadie. Y si no veo a Jesús manipulando a nadie, entonces Dios no manipula a nadie tampoco. ¿O no? Esta es la primera corta sección que hemos separado. Mis hermanos, usted al escuchar esto, y si usted conoce algo del universalismo, va a comenzar a tener cierta similitud. Y aquí me llama la atención lo que dice el pastor. Dios no manipula a nadie. Dios nos manipula. Miren, yo sé que no es
la antigüedad de que llevemos en la iglesia, y si alguien se enorgullece por los años que lleva en la iglesia, pues bueno, uno lleva sus años, pero eso no nos asegura que vamos a ser salvos porque llevemos 5, 10, 20 años. Conocí el mensaje adventista en 1985. O sea que estamos cumpliendo más o menos unos 38 años de estar en la iglesia adventista. Yo nunca me he sentido manipulado, ni Dios tampoco manipula. Porque yo lo que entiendo a lo que dice el pastor es que si nosotros hablamos lo que Dios dice como es, estamos manipulando. Y yo aquí me anticipo a un concepto que es muy claro. El Señor Jesucristo en la Biblia usó mucho la advertencia. Habló bastante de perdición, así como habló de salvación, pero el tema perdición, el tema fin, y fin para unos con salvación eterna y para otros con perdición eterna, está muy claro en la palabra de Dios. ¿Eso es una manipulación? Yo no lo veo de esa manera. Si yo le digo a alguien que Cristo viene, que debe prepararse, que entregar su vida al Señor, ¿lo estoy manipulando? Yo no creo que lo esté manipulando. Porque si yo lo estoy manipulando, quiere decir que entonces el Señor me mandó a manipular. Ahora, ese asunto de que Dios no destruye, ya les dije, es un asunto universalista. Y lo van a ver en otro segmento. Dios no destruye a nadie porque Dios es amor. Dios es amor. Así que, mis hermanos, comenzamos con esta sección hablando de esto, ¿no? De que Dios manipula. Bueno, Dios, para mí, yo nunca me he sentido manipulado. Nunca. Estoy como creyente cristiano, como miembro del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, como un predicador voluntario. Y en otro tema yo les había mencionado eso. Yo me siento un voluntario. Y este voluntario puede decidir un día que no quiere seguir más. ¿Quién me puede obligar? Ni Dios me va a obligar. Ni Dios me obligaría. Segunda parte. Simplemente ocúpense de recibir el Espíritu Santo y de hacer lo que tienen que hacer, compartir la felicidad que reciben con el Espíritu Santo para que otros sean felices. No, pero nosotros estamos obsesionados con el tiempo. Hay que irse al campo. Y tenemos gente que se va a una montaña, y está bien, no la estoy criticando, o sí la estoy criticando, no sé, pero acuérdense que soy un ser humano predicando, ¿eh? Ok. Pero nos vamos al medio del campo para salvarnos. Y no nos preocupa salvar a las personas que tenemos alrededor. No, queremos salvarnos nosotros. ¡Qué egoísmo tremendo! Estamos obsesionados con el tiempo y entonces dejamos a la gente en medio de la obsesión que tenemos con el tiempo. Mis hermanos, aquí yo estoy de acuerdo en algunas cosas, pero de pronto no me identifico en otras. Estoy de acuerdo con salir al campo. Y yo, sinceramente, quisiera tener un terrenito, pero quisiera tener un terrenito en el campo, pero donde yo también pueda hacer mi obra. Como dicen, un lugar de avanzada donde podamos predicar. No estoy de acuerdo con irnos a un lugar donde ya quedemos aislados del mundo, como que el mundo no nos interese, porque estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, que debemos buscar a aquellos que necesitan de Cristo, porque entonces ¿cuál sería nuestro objetivo? Pero qué rico, qué bueno, aquellos que tienen un terreno, cultivan sus propias hortalizas, tienen sus árboles frutales, es una gran bendición, pero a la par con eso, también hacen la obra que Dios les ha pedido que hagan. Por lo tanto, no es que no hagamos planes de irnos a un lugar lejos de una ciudad, pero vuelvo y repito, un lugar donde podamos nosotros
hacer la obra del Señor. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Todos los demás tienen necesidad y tienen que venir a mí. Pero yo no necesito nada porque tengo toda la verdad. Qué ciegos que estamos. Y estamos guiando a otros ciegos. Y estamos estudiando hace años la profecía sin entender que la profecía es la revelación de Jesucristo. Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. En ella encontraba el plan de Dios para su vida. Le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. De alguna manera, ese es el plan de Dios para nosotros también. Si vamos a estudiar el Apocalipsis, no lo vamos a estudiar para saber qué es lo que va a ser el anticristo, que también lo vamos a saber. Pero el Apocalipsis no ha sido revelado para que nosotros estemos hablando del anticristo todo el tiempo. El Apocalipsis ha sido revelado para que hablemos de Cristo, no del anticristo. Pero estamos tan obsesionados con el anticristo, con el pecado, con el mundo, que si entra a la iglesia, si no entra, que nos estamos olvidando de quién purifica la iglesia, nos estamos olvidando de quién es el corazón de la iglesia, nos estamos olvidando de quién es el que salva. Esto también, mis queridos hermanos, tiene algo ahí en el fondo que a mí no me encaja. ¿Qué es lo que no me encaja? Que no hablemos del anticristo. Si es precisamente ese sistema el que tiene el mundo, como lo tiene. ¿Cómo no vamos a hablar de algo que está en la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a hablar de Apocalipsis 14 con esos 3 mensajes tan fundamentales para el cristiano de hoy? ¿Saben ustedes que esta idea de que no hablemos del anticristo es una idea que se gestó hace muchos años? Con un mensaje preterista, un mensaje que decía que todo eso ya se había cumplido. Ya no hay anticristo, va a venir un anticristo, pero no está el anticristo. Y con eso trataron de tapar la boca de los reformadores, de Martín Lutero, de todos ellos, que miraban a Roma y decían, ahí está el anticristo. Y las especificaciones que da la Biblia son muy claras. No hay otro anticristo, ya está ese anticristo en la tierra. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de ese sistema, que es un sistema que ha traído tanto mal a la tierra? Fíjense, mis hermanos, y quizás retomemos un poquito lo que ya hemos pasado para decir que nosotros tenemos un mensaje que debemos predicar al mundo. Y el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje para el tiempo final, porque ahí está registrada la adoración, la caída de Babilonia, y está registrado finalmente el juicio contra esa Babilonia. Y en ese tercer mensaje se presenta claramente de que va a haber castigo para los que reciban la marca de la bestia. Entonces, ¿cómo no vamos a predicarlo? Es necesario. Lo que yo no estoy de acuerdo, y yo se los he expresado a ustedes, es que solo hablemos de eso. Es que solo hablemos de ley dominical, que estemos mirando a Roma, a ver qué el Papa, a dónde se mueve, qué hace, porque estamos, como dice el pastor Joel Barrios, muy metidos en lo que pasa en el tiempo. De que si se cumplió esta profecía, que si no se cumplió. Mis hermanos, eso se va a cumplir. Pero eso no se va a cumplir porque lo diga este o aquel otro, se va a cumplir porque está escrito. Pero ese no es tampoco el único mensaje que debemos predicar. Si yo me fuera a una familia que no conoce nada de Dios, que no estudia la palabra de Dios, y me fuera a decirles que tienen que tener una reforma pro salud, que no pueden comer esto o aquello, ¿qué me dirían? Me sacarían corriendo. Porque yo me voy por la parte final del mensaje y no por el principio del mensaje. Y el principio del mensaje es la base, y la base es Cristo. Si esa familia ve a Cristo como lo que Cristo es, va a ver que lo otro tiene razón de ser. Así que yo estoy de acuerdo con eso. No es solamente que hablemos de
Hay algunos que se dedicaron a hablar de ley dominical. Otros que se apartaron de la iglesia y se fueron contra la iglesia, se volvieron también un monólogo. Solo hablan del sábado y atacan el sábado y el sábado y el sábado. ¿No hay otro tema que hablar? Vamos a entrarnos a una parte un poco más complicada de lo que dice el pastor Joel Barrios. Y yo ya les dije, respeto, no lo conozco. Él ha estado aquí en Colombia, yo nunca lo he escuchado personalmente. No estamos atacando, por decirlo así, al pastor Joel Barrios, sino algunas cosas que él dice que nos dejan muchas dudas. Y a mí me deja la duda si es que el pastor Joel Barrios tiene en su mente ideas universalistas. Vamos a ver la cuarta parte. Y el plan que yo tengo para ustedes es que acepten la revelación de Jesús. Y si aceptan ustedes la revelación de Jesús, yo me voy a hacer cargo de todo lo que viene y voy a venir a buscarlos. Pero como yo amo al mundo, no los amo solamente ustedes, les voy a dar la revelación de Jesús para que ustedes den esa misma revelación al mundo. Y no es que vengo a salvar un pueblito de 144,000, vengo a salvar a una multitud que es como la arena del mar, dice Dios. ¿De dónde sacamos nosotros que Dios viene a salvar a un grupito chiquitito? ¿Alguien puede sacarme ahora versículos? Puede ser. Leamos el Apocalipsis, sigan viniendo. Y van a ver que Dios, a mi criterio, de acuerdo a como entiendo ahora el Apocalipsis a través de la revelación de Jesús, al final, la mayoría vamos a estar con Dios. Ahora una minoría. Pero al final la mayoría, porque la revelación de Dios va a ser tan poderosa que va a tirar las tinieblas por el piso. Porque hemos sido llamados para vencer, no para ser perdedores. La luz es más poderosa que las tinieblas. Ahí encontramos, mis amados, cosas que se están saliendo ya de lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes saben, el universalismo, y sobre todo los universalistas exadventistas, casi que todo lo que la Biblia dice, ellos lo cogen y lo voltean. Claro, para hacer eso, pues hay que darle una patada a la Biblia y decir todo lo contrario. Y a mí me da golpe que dicen, o sea, rechazan el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White, sí, una buena escritora, pero eso no es relevante, porque eso es extra bíblico. Solo escritura, dicen algunos. Pero la escritura la cogen a pata, porque lo que la Biblia dice, ellos lo entienden al contrario. Y a mí me parece que esta sección que hemos visto del pastor Joel Barrios tiene esa tendencia. Y ahí me llama la atención ahí lo que él dice, es que como yo lo entiendo. Y esa es una expresión muy universalista. Es que yo creo, es que yo así lo veo. No es lo que la Biblia dice, es lo que él ve. Es lo que él dice que entiende del Apocalipsis, lo que yo ahora entiendo. O sea, ahora aparentemente le ha salido una nueva luz. Y entonces, Apocalipsis dice aquí en el capítulo 20, versículo 8 y 9, lo siguiente. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Quiénes aquí dice que son como la arena del mar? Dice Dios, como dice el pastor Barrios. No son los que se van a salvar, son los perdidos. Los que finalmente dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodaron el campamento de los santos y a la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, lo que está diciendo es lo contrario a lo que dice la Biblia. Lastimosamente, y ese no es de agrado de nosotros, pero lastimosamente los que se van a perder, mi querido pastor Barrios, son como la arena del mar, no los que se van a salvar. Él no generaliza. Usted sabe que el universalista dice que todos se van a salvar.
que hasta el diablo se va a salvar, va a volver al cielo. Pero dice que que Dios dice que como la arena del mar es el grupo que Él va a salvar. No, eso no es lo que la Biblia dice. Ahí sí lo lamento. Entonces, mis hermanos queridos, comenzamos, ahí vemos ya en esta cuarto corte de este tema, que el asunto es complicado. Y aquí debo recordarles a usted, el pastor Dennis Priebe comenta en uno de sus temas 2 casos, y el primer caso es de lo que pasó con el caballo de Troya. Y él habla del caballo de Troya como el engaño que le hicieron a esa ciudad al llevarle un regalito. Pero un regalito que por dentro tenía su guardado. Y hay otro caso que pasó con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, donde también ellos sufrieron algo parecido. Este tema del pastor Denis está titulado Infiltrados en la Iglesia. Miren, mis queridos hermanos, ¿tiene derecho el pastor Barrios y mucha gente a creer lo que ellos creen, lo que ellos ven, así la Biblia diga otra cosa? Sí, tiene derecho. Lo que no hay derecho es a que, creyendo esas cosas, las comiencen a ir metiendo a la iglesia, así como disimuladamente. No, deberían ser más sinceros, deberían de decir, bueno, yo aquí ya no tengo aquí cabida, porque yo no creo lo que la iglesia dice. Yo no creo que hablemos del anticristo, yo creo que esto es una manipulación, que la iglesia manipula, todas estas cosas. Sinceramente, debería uno con honestidad decir, no soy de acá, algunos lo han hecho. Y eso yo lo alabo porque es sinceridad, es honestidad. Pero no quedarse ahí sembrando esa semilla de una manera disimulada. Y eso es lo que el pastor Dennis dice, que son como infiltrados. Y no hay cosa más dañina que tener dentro del mismo pueblo algunos que no están de acuerdo con las doctrinas, con la forma como se está manejando la obra de Dios. Entonces, si no están cómodos, ¿por qué están ahí? Esa es mi pregunta. Es respetable. Pueden irse, formar su grupo, hacer lo que a ellos les parezca, pero de su cuenta. Pero es triste que alguien que está en la iglesia, beneficiándose de ella, pagado con los dineros de la iglesia, con los diezmos que dan los hermanos, siga ahí y siga sembrando ese tipo de semillas. Los que se van a salvar son como la arena del mar. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice aquí en Apocalipsis que los que se van a perder y los que serán consumidos por ese fuego que cae del cielo son como la arena del mar, lastimosamente. Que es que Dios va a perder, porque Dios sería un fracasado si tiene que destruir a todos esos. No, sería un fracasado si los de entrar al cielo sin que ellos lo hayan aceptado. Ahí sí sería Dios un fracasado. Todo esto, mis hermanos, tiene su razón de ser, y yo repetiré lo mismo. Con todo respeto, Pastor Joel Barrios, ese mensaje es un mensaje que confunde. Y aquí debo decir que entonces por eso mismo es que en la iglesia de Forest City se ve tan poca reverencia. Se canta música de cualquier tipo, invitan cantantes que dicen ser cristianos, pero son casi mundanos. Todas esas luces y todo ese espectáculo, todo ese show, eso no es de Dios. Eso lo alaba a Dios. Pero precisamente como tienen esas ideas, pues nada es malo. No hay una identidad. La iglesia adventista del séptimo día tiene una identidad en su música, en su predicación, en sus doctrinas. Si no hay doctrinas, entonces no hay nada.
Y el apóstol Pablo dice, sé cuidadoso de la doctrina. Hay doctrinas que debemos nosotros tener presentes porque son doctrinas claras. Y yo digo, mis hermanos, en ese caso somos culpables de que mucha gente deje la iglesia porque al ver estas cosas no se sienten identificados con un mensaje que han aprendido. No se sienten identificados y se van a formar sus grupos. Lastimosamente también pierden el rumbo porque se van a criticar a los que antes ellos pertenecían. Tampoco ese es el caso. Pero lastimosamente somos culpables por este tipo de cosas, por ese tipo de adoración, por la falta de tener ya cierta normatividad que se debe de tener. Fíjate que la policía de tu ciudad perdiera ese rumbo. Y entonces ya no el uniforme no es importante. Y entonces comenzaron a llegar los policías todos los días a presentarse, unos en sudadera, otros en zapatilla, en tenis, otros sin gorra, porque como ya no es importante que conserven ningún tipo de reglamento, ¿cómo se volvería la policía, el cuerpo de bomberos, el ejército de un país? ¿Cómo se volvería? Un relajo. Un relajo. Y una iglesia, cuando no tiene esas cosas claras, de que la plataforma no sube cualquiera, de cualquier manera, es que lo que importa no es lo de afuera, sino lo de adentro. Mi querido, lo de adentro se refleja hacia afuera. Qué pena, pero eso es así. Usted ve a una persona llena de tatuajes y vestida de cualquier manera. Eso es lo que él tiene adentro. Nosotros nos engañamos y nos engañamos. Es que nos están juzgando, es que eso es juzgar, que no juzguemos. Mis queridos, ese es un cuento raro que el diablo ha introducido. ¿Por qué? Jesús lo dijo, juzgad con justo oficio. Y que alguien me diga que lo que estamos diciendo aquí no es justo. Vamos a ver la última sección de este comentario. Si nosotros estamos diciendo que estamos en la verdad, pero para llegar a los objetivos estamos utilizando la fuerza, nosotros no hemos recibido la revelación de Jesús. Porque la revelación de Jesús me dice que Dios nunca utiliza la fuerza para llegar a los objetivos. Siempre Él vence con la revelación de su amor. Y por más que nosotros digamos que tenemos la verdad y decimos, porque la doctrina correcta, entonces todos tienen que creer esto, tenemos que imponer esto, tenemos que imponer la manera de comer, imponer la manera de vestir, imponer la manera de adorar, Cuando estamos en estas cosas, no hemos recibido la revelación de Cristo. Y si no hemos recibido la revelación de Cristo, estamos en Babilonia. No es simplemente que no la hemos recibido, sino que estamos en otro lugar. No hemos salido de Babilonia. Y por eso la marca de la bestia, perdónenme, pero la marca de la bestia no es la marca de un día que guarda, un día que guarda. La marca de la bestia es utilizar los mismos métodos de la bestia para llegar a los objetivos. Es utilizar la fuerza para conseguir aquello que me parece a mí que es lo mejor. No, Dios no trabaja de esa manera. Y por eso en el Apocalipsis me da una revelación de Jesús y una revelación de su pueblo para que entendamos que Jesús va a vencer, pero va a vencer con la fuerza del amor. Sin ninguna otra fuerza. Porque Dios ama. Odia al pecado, porque el pecado nos hace mal a nosotros. Pero sabe que la única manera que nosotros nos despojemos del pecado es recibiendo una revelación de Él, que nos muestra un Padre amante que perdona, que nos acepta como somos y que nos lleva al lugar donde Él está. Notan, mis hermanos, aquí también hay unos detalles que yo quiero que usted y yo los consideremos. Primero, ¿qué es manipulación? Vuelvo a la parte anterior. Yo manipulo si predico, manipulo si advierto, estoy utilizando la fuerza. Y yo repito, el Señor Jesucristo
inclusive tuvo frases alarmantes. Es una manipulación. Eso es usar el método de Cristo para despertar a alguien que está muerto, dormido, y que no despertaría de otra manera. Es correcto usar eso. Es correcto que hablemos de todas esas cosas, del anticristo, de la marca de la bestia, de que el mundo un día llegará a su fin, porque eso es lo que despertará a muchos. No queremos hacer parte de los que en el fin van a ser ya destruidos completamente. No queremos ser de aquellos que van a ser salvos. ¿Pero por qué? Porque un día nos dimos cuenta que hay dos opciones: salvación y perdición. Hay dos opciones. Y ese precisamente es el efecto de la predicación. Se predica para que se tomen decisiones. Si no tomamos decisiones, entonces estaremos del lado de aquellos que serán contados entre los que rechazaron el llamado divino. Mis hermanos, la doctrina es doctrina. Y ahí me causó impresión que diga el pastor Barrios que imponen la alimentación, que imponen el vestirse, que imponen. Hermano querido, a usted le imponen. Usted el sábado se levanta temprano, se organiza y se va para la iglesia porque va amenazado. Lo tienen manipulado para que usted haga eso. Pues no sé si alguien se sienta manipulado, pero yo veo que todos llegan de manera voluntaria. Unos llegan temprano, otros llegan tarde, precisamente porque cada uno hace lo que cree que debe de hacer. Algunos no tienen una devoción de llegar temprano, participar en la alabanza, eso es cosa de ellos. Pero manipulados, amenazados, y que si yo predico sobre que debemos diezmar, me imagino que en Forest City quizás no se habla ni de dinero, porque pues, no hay que hablar de doctrina, no hay que manipular. Entonces, si nosotros pedimos que la iglesia sea fiel en ese aspecto, pues estaríamos manipulando. Otro punto aquí es la marca de la bestia. Entonces, la marca de la bestia es precisamente lo que antes les dije, la manipulación, y no es un día, o entiendo mal, o estoy con mis antenitas al revés, pero yo eso fue lo que le escuché decir al pastor Barrios. Ya no hay un día como para él, según lo que él cree, como marca de la bestia. No, la marca de la bestia es que prediquemos que el mundo va a terminar. La marca de la bestia es que hablemos de Apocalipsis 14. La marca de la bestia es que le advirtamos a la gente que no reciba la marca, precisamente que es un falso día que nos ha impuesto el catolicismo y que los protestantes aceptan sin ningún reparo, en su gran mayoría. Hay una marca, sí. Miren, hay ahí, y yo por ahora les digo, mis queridos, a mi parecer, el pastor Joel Barrios tiene tendencias universalistas. Porque no es mentira que nosotros debamos de entender la revelación del Señor Jesús. Él vino a mostrarnos al Padre. Pero es que a mí me causa cierta impresión de que hacen una diferencia entre Jesús y el Padre, como que el Padre es el malo y Jesús es el bueno. Pero no captan que muchas de las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento fueron lideradas por el Señor Jesús. Un ejemplo, la muerte de los 185,000 asirios. ¿Quién dirigió eso? El Señor Jesús. Otra cosa es que la manipulación es usar la Biblia según mi conveniencia y usar el espíritu de profecía según mi conveniencia. A mí me gusta que cuando presentan textos de espíritu de profecía, muestren el libro donde está, para poder confirmar que lo que están diciendo no está manipulado, pero no se le pone el libro y uno queda sin saber, ¿y dónde dice eso? Eso también es manipulación.
Por eso es bueno que usted, si va a predicar, coloque el texto en qué libro está. Y hoy casi todo lo de Elena de White está traducido al español, está en libros que todos tenemos acceso. Y me gusta mirarlo del libro para darnos cuenta que no estén siendo selectivos, porque a veces son selectivos. Como son selectivos con la Biblia, son selectivos con el espíritu de profecía. Solo usan lo que les conviene. ¿Por qué los universalistas exadventistas dicen que Elena de White no? Porque esos temas que ellos están diciendo que no en la Biblia dice, pero son mentira, Elena de White los trata con toda claridad. Habrá un fin, habrá un castigo, habrá una aniquilación final. Entonces, eso a ellos les rasca las orejas. Otro punto aquí, mis hermanos, eso de la revelación es importante porque ese es un concepto de los universalistas. No es que ahorita miramos las cosas, pero a través de Jesús. No del Antiguo Testamento, no, a través de Jesús el Nuevo Testamento. La Biblia es un todo. Y Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, dijo que a Pablo lo manipulaban, lo torcían en lo que él decía. Y no solo torcían los escritos de Pablo, sino también las otras escrituras para su propia perdición. Yo hago un llamado, mis hermanos, un llamado a que seamos cuidadosos con lo que escuchamos. Mucha gente escucha esto. Y vuelvo y repito, como lo dijo el pastor, entonces es cierto. Y aplauden cualquier cosa, sin valorar lo que se está diciendo. Seamos como los bereanos. Si lo que dicen es cierto, tiene que estar sostenido, tener una base en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que los que se van a perder son como la arena del mar, y yo vengo y les digo que no, que son los que se van a salvar, son como la arena del mar, porque al final todos se van a salvar, entonces estoy saliéndome de un escrito está. Y el Señor Jesús fue muy claro, escrito está, y si está escrito es porque así va a ser. Dios no va a cambiar, porque si Dios cambiara, mis hermanos queridos, Dios no sería confiable. Si Dios dijo una cosa, pero va a hacer otra, no sería confiable. Tenemos ahora un presidente que ya la mayoría en este país lo tienen por mentiroso, porque dijo una cosa y está haciendo otra. No hay cosa que nos haga perder credibilidad que digamos pero no hagamos. Y si Dios dice, y no va a ser como dijo, este libro entonces es un fraude, porque Dios dijo que va a haber castigo final. Entonces Dios miente, Dios es mentiroso. Y entonces Jesús dijo que en el diablo no haya verdad. Pero si aquí lo que dice no se va a cumplir, entonces Dios tampoco dijo verdad. Y eso es una calumnia contra Dios. Dios no cambia. Dios no miente. Dios lo ha dicho. Y Él lo dijo y así lo hará. Esperamos que nos queden inquietudes y, como dice el dicho, que no traigamos entero, que seamos investigadores de la palabra de Dios. Mis hermanos queridos, gracias por compartir esta reflexión. Esperamos haber sido, como dijimos, respetuosos. No estamos atacando a una persona, estamos atacando lo que dice. Que vemos nosotros no está de acuerdo lo que un día hemos aprendido, sostenido por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.